Hemos sentido la presión de hablar en público. Al finalizar el video, o ya finalizando el video, te voy a comentar cuáles son las técnicas que yo utilicé para superar esto y qué investigué para poder superar este es un temor. Por ahora vamos a ver algunos de los grandes que hablan en público. Por ejemplo, Deepak Chopra. Muchos conocen a Deepak Chopra y me impresionó mucho en su conferencia sobre el poder del pensamiento. Él es líder en medicina cuerpo-mente, es escritor y muchos lo conocen. Entonces voy a hablarle de los que me impresionaron y que me definieron también un estilo, porque uno de los consejos que a uno podría ser, además de ser uno mismo, tener como un ejemplo que seguir. También otro fue Wayne Dyer, El poder de la intención, su conferencia, profesor y escritor. Y él habla del corazón, ya falleció en el 2015, pero este también fue, viendo esta conferencia de él, como él mismo lo decía, que hablaba del corazón, también me inspiró mucho para pulir o mejorar cómo hablar en público. Entonces, este también es un conferencista muy bueno, ¿no? Randy Morrison, pastor y conferencista, inspiración. Aquí tengo yo cada uno de las, por ejemplo, a Deepak Chopra le puse sabiduría cuántica, al Dr. Wayne Dyer le puse hablar del corazón y él le coloqué a Randy Morrison inspiración. La verdad que cuando uno oye hablar de este señor, independientemente pues es muy bueno y tiene bastante credibilidad. Por eso le puse también inspiración. Pues este es uno de los clásicos también, Steve Jobs, visionario y tenía visión y convencimiento, o sea, emprendedor y visionario. Steve Jobs, también uno de los grandes líderes de conferencias, un modelo también bueno a seguir, es bueno de sus conferencias, ver cómo actúa para pues seguir ese ritmo. Otro, Pastor Cas Luna, curación espiritual. Este señor también es impresionante cuando da sus conferencias. Y mire que aquí estamos hablando de todos los campos, empresariales, espirituales, todos los campos, porque son gente que a su estilo y dentro de su campo, como lo vimos ahora, son grandes conferencistas y a mí me llamaron mucho la atención. Otra cosa que me causó curiosidad es que de los conferencistas que me impactaron a mí, cómo hablaban, cómo la expresión corporal, porque ahora vamos a ver cómo algunos expertos dicen sobre hablar en público, es que ellos están rankeados entre los 10 primeros conferencistas más grandes del mundo. O sea, no lo busqué primero, simplemente coloqué los que más me habían inspirado y estos coincidieron, en su gran mayoría coincidieron con estos conferencistas que están rankeados a nivel mundial, muy bien rankeados. Este señor también, Dante Gebel, pastor y conferencista, también me impactó mucho la forma como él hace sus prédicas. Es moderno, le coloqué moderno, y también tiene esas auras que llaman y atraen a la gente para que lo escuche. Eso también es un aura que atrae a la gente para que escuchen a estos señores. Tenemos al señor Sir Ken Robinson, él es educador y escritor. Su conferencia sobre educación en la TEC, reflexivo y crítico, le puse yo. Este señor también tiene un estilo y una forma a veces jocosa de llegarle a las personas. También está rankeado como uno de los mejores conferencistas a nivel mundial. Y este profesor que me impactó mucho, David L. Gustein, este señor es del Caltech, Instituto de Tecnología de California. En sus clases me inspiró mucho para mis clases. Yo soy profesor, también he sido conferencista internacional y pues la idea es aquí contarles desde el principio cómo era yo cuando estaba empezando con eso del colegio, cuando me daba mucho miedo y mucho temor salir a hablar en público, hasta estar dando conferencias internacionales en diferentes congresos. Este señor David
me inspiró mucho también en la forma como él daba su clase, la pedagogía que utilizaba, porque afortunadamente en internet hay varios videos de la mecánica y la física cuántica, donde él en el Instituto de California, donde el Instituto de California da sus conferencias, muy bueno. Y aquí, bueno, ¿qué dicen los expertos? Por ejemplo, el colombiano doctor Camilo Cruz, esto es pues digamos, lo que él sugiere. Entonces dice que para eso se necesita entusiasmo y creatividad, parte del ser humano. Se debe deshacer de la basura mental para poder hablar en público bien. No debe manejar el lenguaje perfectamente, hablar naturalmente y con palabras conocidas. Se puede olvidar de algunas cosas, dice él, no se puede olvidar de algunas cosas, pero pues tener claro lo que uno va a tratar. Y es bueno, por ejemplo, lo que pasa en las TED Conference, que la gente habla de lo que le gusta y lo que le ha hecho, entonces se le facilita mucho más, no es algo impostado. Se mejora practicando y haciéndolo. Sí, el hablar en público, como dice el doctor Camilo Cruz, se mejora con la práctica y nunca acabamos de aprender. Sí, creer en lo que se está diciendo, lo que hablábamos ahora de las TED Conference, y uno habla sobre lo que uno ha hecho, sobre lo que uno cree, sobre lo que le gusta, lo que le da pasión, pues entonces obviamente va a tener buenos resultados. Cuando se habla, se dan 3 mensajes en uno: verbal, entonación modular y visual corporal. Él también en un libro o en otra conferencia, en un audiolibro, él habla de los 3 tipos de personas, y a los 3 tipos de personas hay que tratarle de llegar en la conferencia. 1 es la persona visual, 2 la persona auditiva y 3 la persona kinestésica, que es aquella que le gusta el tacto, bueno, lo físico como tal. Tomarlo con tranquilidad, con suavidad y creer en lo que se está diciendo. Bueno, aquí hablaba lo que decía ahora, y visuales, auditivas, kinestésicas, y tener empatía, tratar de pues ponerse en los zapatos de las personas. Bueno, aquí hay uno moderno, Jürgen Klaritz. Él también habla sobre cómo hablar en público, y él es una, digamos, eminencia porque da muchas conferencias sobre neurooratoria. Él tiene 10 principios, que son importancia de los tonos y la velocidad de la voz, la expresión corporal, la vestimenta. Él alude mucho a la ropa de color negro, como hacía Steve Jobs, para resaltar lo que es la cara y los brazos. También tener cuidado con el fondo, o sea, tener el contraste con el fondo. Ahí está la conferencia de él aquí abajo para que la puedan ver. Yo simplemente estoy haciendo un resumen. El tiempo, tu propio estilo, autenticidad. Pues también estoy muy de acuerdo con esto de la autenticidad. Eso lo vemos cuando hablan los de la TED Conference. Esos autores que veíamos ahora son auténticos y tienen su propio estilo. Humor, hay que de vez en cuando decir palabrotas o decir palabras que estimulen el cerebro de la gente, pero esas palabrotas, dice él, que hay que decirlas con estilo. Interacción con las personas, o sea, se debe interactuar con el público, preguntarle al público, que no sea solamente uno hablando, sino, por ejemplo, ¿qué le parece en tal o qué tema? O vamos a ver una persona del público que venga. Eso también lo hacía en los años 80, lo hacía el señor de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. El mensaje claro, credibilidad, pruebas de tu éxito, hay que practicar. Bueno, en cuanto a mí, pues yo tenía ese miedo, y lo que mejoró esto fue la práctica. Imaginarme en realidad que estaba ante un público, a uno le da como un dolor en el pecho o un vacío en el estómago, también se siente paralizado, pero pues en mi caso lo único que mejoró esto fue simular esa situación e irla venciendo poco a poco, como pues muchas personas han vencido una fobia, un miedo, como se dice. Por eso pongo aquí la simulación y el ser auténtico, o sea, tener su propio estilo, también es adecuado para esto. Entonces hay que practicar y enfrentarse. Va a haber situaciones donde
pues vamos a estar agobiados. Por ejemplo, en el último congreso que fui, no tenía en cuenta yo la altura, o sea, yo estoy acostumbrado a estar a una altura de 1300, 1400 metros sobre el nivel del mar, y fui a dar a hablar a una altura de 2500 o 2400 metros sobre el nivel del mar, y esto también me está afectando, o sea que debemos tener en cuenta también las situaciones de alguna manera de, pues, atmosféricas. Debemos tener en cuenta también el público. Me di cuenta a través de los años que el nerviosismo cambia dependiendo al público. No es que un público sea más importante que otro, sino que pues no es lo mismo hablar sobre un público que uno ya conoce, en el cual tiene confianza, hacia un público que uno en realidad pues no tiene tanta confianza, y además es un público que puede ser para uno intimidante. Vamos a dar un ejemplo. Yo estoy acostumbrado a hablarle mucho a los estudiantes, a aquellos que conozco, tanto en los cursos nuevos como en los cursos antiguos, pero cuando pues ha tocado hablar frente a decanos o frente a un director, la situación cambia un poquito. No estamos hablando de importancia o no importancia, estamos hablando de situaciones. Y por ejemplo, ya cuando le dicen a uno, hablan 3000 personas, 4000 personas. Entonces mire que también depende al público que le vaya uno a hablar, ese nerviosismo también puede aflorar. Otra cosa es cuando le dicen a uno hablar delante de una cámara. Delante de una cámara donde uno sabe que, pues, y mire las situaciones como cambian. Uno a veces tiene la cámara acá en su casa, cuando graba sus videos de YouTube, uno puede estar más tranquilo y más relajado, pero uno tiene que estar pendiente de lo que va a decir, de la cámara, de la expresión corporal. Por ejemplo, yo en este momento, pues estoy hablando sin tener la cámara al frente, simplemente estoy hablando, grabándola con la diapositiva. Pero también puede ser intimidante cuando tienes cámara, público, luces, personas que están mirando también ahí lo que tú estás diciendo. Y también una cosa es hablar en una transmisión en tiempo real, o hablar en una grabada donde uno puede editar el video. Hay palabras que uno, y muchas personas lo saben, cuando uno está hablando, uno a veces debe editar el video porque se equivoca en ciertas palabras. Por eso yo admiro mucho a estos presentadores de noticias, que en realidad ellos transmiten en vivo en directo, y pues por lo regular se equivocan muy poco. Entonces mira, estas es las recomendaciones que te hago para hablar en público, qué dicen los expertos, cómo superé yo ese temor. En realidad para mí era un temor que me paralizaba, y aún hoy en día uno siente cierto nerviosismo, pero pues no se nota porque pues yo pues realizo estas tres, digamos, aspectos: practicar la simulación como tal, imaginarme que está el público allí, sentir ese miedo y lo venciendo, y ser auténtico. La autenticidad es muy importante en este factor, y hablar sobre lo que le gusta a uno. O sea, a veces cuando le toca hablar a uno sobre temas que no son como del manejo de uno, del agrado de uno mismo, es como más complejo.